Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Verónica Torijano Carrera, residente de Medicina Familiar de tercer año. Junto con mi compañera Monse vamos a exponer el tema de tiñas. A mí me corresponde explicarles el apartado sobre onicomicosis. Es muy importante que comencemos a definir esta enfermedad como aquella infección que afecta a la uña por un hongo o un agente fúngico, y tenemos tres categorías para clasificar a estos agentes. Tenemos a los dermatofitos, dentro de ellos o los más representativos es Tinea ungim y Trichophyton rubrum. Dentro de los no dermatofitos, y estos especialmente se localizan en aquellas uñas que tengan una lesión previa, tenemos a Aspergillus y a Fusarium. Dentro de las levaduras tenemos a las candidiasis o aquellas infecciones candidiásicas que clásicamente se representan por Candida albicans, aunque no es la única. También Tropicalis predomina bastante en este tipo de afecciones. Y bien, también recordar un poco sobre lo que es la anatomía de la uña. Como podemos ver, tenemos el hiponiquio. En esta parte tenemos todo lo que es el lecho unguial, lo que es la falange propia del hueso. Tenemos también la matriz unguial, el pliegue proximal, lo que es el esponiquio, la placa unguial y el borde libre de la uña. También en esta parte tenemos el pliegue lateral de la uña, lo que es la lúnula y el perioniquio o el borde periunguial, que es todo esto, toda esta parte. Es importante que nosotros lo repasemos un poco para poder comprender más adelante cuál es su clasificación de acuerdo a su forma clínica de presentación. Dentro de la epidemiología, bueno, estas infecciones fúngicas tienen una prevalencia no tan alta, pero a nivel mundial representan hasta el 13% de las infecciones superficiales de la piel. 20% de todas las micosis superficiales diagnosticadas son representadas por la onicomicosis. La onicomicosis tiene una localización en un 88% en los pies y un 15% en las manos. Y en México especialmente se cataloga por ser una infección de predominio en adultos con una edad promedio de entre 44 a 65 años. ¿Cuáles son los factores de riesgos? Son diversos. El principal es que la persona utilice baños o vestidores comunitarios donde haya hacinamiento, pobre higiene, donde haya ya antecedentes de onicomicosis previas, que el paciente sufra de hiperhidrosis porque genera un estado de humedad, lo cual es un reservorio excelente para este tipo de infecciones fúngicas. También que se utilice calzado muy ajustado, calzado que no permita el adecuado paso del aire o que esta zona esté ventilada, lo que genera también un reservorio para esta infección. Que la uña tenga un trauma previo y sobre todo que haya comorbilidades, que el paciente sea de edad avanzada o que tenga alguna enfermedad concomitante como virus del VIH, diabetes mellitus, psoriasis, que sean pacientes que hayan tenido algún tipo de trasplantes, insuficiencia venosa periférica que condiciona claramente a una mala circulación, y el estado de obesidad que genera un estado inflamatorio en sí. Todo esto es determinante para que la infección fúngica pues sea progresiva e invasiva en lo que son las uñas. Y también las actividades deportivas, sobre todo las acuáticas, y bueno, residir en un clima húmedo también es un factor predisponente. ¿Cuál va a ser la patogénesis de la enfermedad? Bien, que se tenga contacto directo con las esporas o con las hifas de este agente fúngico, sobre todo que el paciente tenga una baja inmunidad y que sea susceptible a este tipo de infecciones. Y bueno, la uña por sí sola tiene cierto grado de baja inmunidad, entonces
no es una barrera lo suficientemente protectora para este tipo de infecciones, sino que todo lo contrario, tiene un factor también predisponente para que haya una colonización de este agente fúngico. Y bueno, una vez que se instala, que hay contacto directo y que comienza a replicarse la infección fúngica, esta lo que genera es proteólisis, lipólisis, que finalmente genera una destrucción de la queratina en la uña, que es un componente principal. Esto hace que la uña se vea invadida desde el estrato córneo, desde la matriz. Entonces, pues esta infección va a invadir, y una vez que invade se vuelve progresiva, puede localizarse en diferentes zonas y a partir de ahí puede infectar toda la uña hasta llegar a destruirla completamente. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es el cuadro clínico? Generalmente, cuando la uña comienza con el estado de infección, tenemos diferentes signos clínicos que nos van a orientar de que la uña pues está cursando con un proceso fúngico. Principalmente tenemos una decoloración blanquecina o amarillenta, como lo podemos ver en la imagen, y también en esta es una decoloración bastante notoria en todo lo que es el borde distal de la uña. También puede haber una decoloración violácea o inclusive verde o negra, como la podemos ver en esta imagen de aquí. También hay hiperkeratosis, la uña se engrosa, se degenera y crea una hiperkeratosis. También puede haber onicolisis, puede haber leuconiquia, puede haber paroniquia, y todos estos síntomas de dolor, de desprendimiento, de pliegues que se van formando al lado de lo que es los bordes laterales, genera dolor, genera incomodidad y genera también aumento de presión al momento de caminar o de deambular, y todo esto es clínicamente significativo para el paciente. Se dice o menciona la literatura que si hay más de una uña comprometida, podemos pensar que el paciente tiene una inmunodeficiencia y que hay que buscar otros datos clínicos también o hacer los laboratorios correspondientes. Tenemos 4 subtipos clínicos de onicomicosis. La primera que vamos a explicar es la onicomicosis ungueal distal lateral. ¿Esta qué quiere decir? Que es una invasión que comienza en el hiponiquio, progresa de manera distal hasta la completa invasión. En esta imagen podemos ver cómo se presentan signos que ya habíamos visto en la diapositiva anterior de decoloración amarillenta, de onicolisis, de leuconiquia, y que hay desprendimiento, hay descamación de la lámina ungueal. Lo que caracteriza a este subtipo clínico son los que se forman canales de manera lineal, o también denominados spike. Se forman como pequeños canales a lo largo de todo lo que es la lámina ungueal. También tenemos a la onicomicosis blanca superficial. Esta es la parte superficial, se ve afectada la parte superficial de la uña y se presentan como puntos blancos o parches que se desprenden o se descaman fácilmente. También podemos ver decoloración, en este caso es una decoloración negra o más oscura que está afectando toda la circunferencia de la lámina ungueal. También se ve que hay descamación. El tercer tipo es la onicomicosis ungueal proximal. Esta va a generar una invasión debajo de la superficie de la uña proximal y se presenta como un área de leuconiquia, o sea, un área de desprendimiento, y esto se va a mover o esta invasión va a progresar conforme al patrón de crecimiento de la uña,
y generalmente este tipo de onicomicosis se ve o se presenta en pacientes con VIH. Y la última categoría es la onicomicosis total distrófica. Aquí ocurre una destrucción total de toda la uña. Es el estado final de la onicomicosis. Existe una severa distrofia. La decoloración puede ser negra, amarilla y va a ser un tejido engrosado y friable. Como podemos observar en la imagen, se ve completamente destruida la uña y bueno, aquí para